Este monográfico es un fragmento de los directos que hago en Twitch, los cuales son posibles gracias a vuestras suscripciones al canal de Turbulencias Quack. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Bienvenidas, bienvenidos al vuelo 103.4 de Aerolíneas Quack FM. Bienvenidas a Turbulencias Quack. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias por estar aquí de Music Radar Clan. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Noel. Pues muy contento de que al final podamos hacer la charla que llevábamos como pendiente de cerrarla con un montón de tiempo, así que muy contento Sí, de que sí. pueda ser. Llevo dándote la lata desde mayo, así, o sea, siendo un pesado, pero bueno, ahí Lo estás sé, es y... que soy un desastre, tío. Es que soy lo peor, lo el siento. pesado fui yo, el pesado fui yo. O sea, esto es así, o sea, yo podía haber dicho, va, no, está ocupado, pasamos de todo, pero tío, te lo agradezco un montón y ya te digo, me hace una ilusión enorme que estés por aquí y bueno, que estemos por aquí hablando un rato, tanto de tu proyecto de Music Radar Clan como de música, que es lo que nos gusta además, o sea... Que mola un montón. Y ya nos dicen por ahí hola en el chat. Se nos debe de escuchar bien, o espero que se nos escuche bien y se nos vea guapos y preciosos como estamos siempre. Bien, yo Y creo que se oye. Debes tener buen micro, porque oírse te oye bien. un día contaré la historia de mi micro. Este micro, te voy a decir qué micro es, porque ni me acuerdo de memoria qué micro es. Pero este es un SM58. Sí, 58. Es un Shure. Exactamente, un Sure. Bueno, la idea, ya te comenté, es hacerte una pequeña entrevista del proyecto, que me parece fundamental y me parece súper interesante lo que estás haciendo y cómo lo has ido evolucionando, y ya ir encaminándonos a hablar un poco de lo que sería el tema que nos acontece hoy, que es la escena musical gallega, que ya que somos dos gallegos, pues aunque estés afincado en Barcelona, pues tirar un poco de tu morriña y hablar un poco de Galicia y de lo que está pasando por aquí. O sea Pues mira, que... O sea que bueno, pues nada, yo voy a saco con la entrevista. Estamos haciendo competencia contra programando una semifinal de la Eurocopa en la que juega España-Italia. sí, yo no había caído hasta hoy porque a mí no me gusta el fútbol, así que me enteré del partido hoy en el trabajo porque vi que todo el mundo se iba súper temprano del trabajo y digo, uy, qué cosa más rara. Yo me enteré ayer, o sea que andamos parecidos, ¿sabes? Además lo pensé en plan, ostras, no pude escoger mejor el día, ¿eh? Porque además el día lo puse yo. Lo puse hace mucho tiempo, pero el día lo puse yo. Tampoco sabía que coincidía con semifinales ni nada de esto, pero bueno, no pasa Tampoco yo nada. creo que nadie esperaba con que España estuviese en una Bueno, semifinal, con lo cual... eso ya es otra, pero bueno, ahí no nos vamos a meter probablemente. Bueno, pues nada, empiezo directamente y un poquito a saco y te pregunto directamente cómo surge el canal de Music Radar Clan en YouTube, cómo surge ese proyecto. A ver, pues un poco de rebote, si te digo la verdad. Yo había pasado mucho tiempo viviendo fuera, viviendo en el extranjero, había colaborado con algunas publicaciones y tampoco guardo muy buen recuerdo de escribir en publicaciones, si te digo la verdad. O sea, a mí me gusta leer prensa musical, pero no guardo un muy buen recuerdo Hmm. porque te veía siempre en la tesitura de, bueno, no puedes hablar de esto, bueno, no puedes decir según qué, porque ese grupo, su lanzamiento va a pagar una página entera en la revista, no puedes decir no sé qué de qué festival porque se anuncia todos los años a Hmm. doble página. Entonces tenía como un sabor muy amargo y sobre todo porque el tipo de artículos que me gustaba hacer no era lo que se ha convertido el periodismo musical en los últimos años. Ujú. Lo que eran los, los típicos textos reportaje, textos casi pues históricos o divulgativos sobre la música habían degenerado en el periodismo de opinión, que hoy es el 90% de la Hmm. prensa musical, Sí, sí. que está muy bien, pero lo ha devorado todo. Hmm. Y claro, yo me refiero, no soy una persona a la que le guste demasiado opinar, tampoco soy un buen opinador de música, tal como me gusta hablar de música y leo mucho sobre ella, no soy un buen opinador de música, o sea, sería muy mal Anthony Fantano. O sea, uno tiene que ser consciente de sus limitaciones. Entonces, me apetecía cuando volví a España seguir hablando de música y seguir sobre todo en la línea en la que a mí me gustaba. Pero implicaba volver a empezar de cero, Ya. volver a, ¿sabes? Al pico y pala. Al pico y pala y sobre todo a un tipo de periodismo musical que no me gustaba, Hmm. básicamente. Entonces, pues
me pareció que YouTube, o sea, era como la nueva herramienta de divulgación. Estaba empezando a haber una primera explosión de divulgación en YouTube, pero había muy poca todavía. De hecho, me refiero a, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Ahí. Altozano y yo empezamos con muy pocos meses de diferencia. De Ujú. hecho, recuerdo que teníamos los dos muy pocos suscriptores. Entonces era como que fue un momento de empezar una explosión cultural dentro de YouTube y me pareció interesante. Yo no sabía nada de YouTube, o sea, yo usaba, a ver, yo tengo 40 años, yo usaba YouTube pues para, Tú ya estás ostras, tengo que vacunado. montar un mueble de IKEA, pues voy a mirar en YouTube cómo se monta. No consigo quitar la grasa del horno, pues voy a mirar en YouTube cómo se quita la grasa del horno. O sea, para mí YouTube era eso. Entonces empecé y bueno, al principio me fue muy mal. Y poco a poco, Y poco a poco. básicamente. ¿Y en qué año empezaste? Porque yo te empecé a seguir a lo mejor en 2018 o así. Pues debió ser así, porque debo llevar 4 años. Debo estar en el límite de los 4 años. Lo que pasa es que Ujú. el primer año yo creo que no cuenta porque los vídeos eran muy malos. Y en el primer año no me veían ni 1000 personas. O sea, el primer año de YouTube fue. Sí, yo de O hecho sea, debí de llegar al vídeo en el vídeo de 1000 personas, de especial pues mira, 1000, especial 1000 suscriptores. sí, 1000 O sea, suscriptores o algo así debía de ser por ahí, debía de ser el momento. O sea, sé que estaba empezando el canal, sé que había pocos vídeos, pero debí de llegar por ahí, no lo sé. Bueno, otra pregunta, es que ahora estaba en la decisión de si cambiar a otra pregunta que hablabas del periodismo musical y justamente iba a comentar, pero ya al final de la entrevista, ¿qué ha supuesto la entrada de youtubers como tú, de programas, de podcast, de todo este tsunami, la verdad, de contenido de repente relacionado con el mundo musical? ¿Cómo crees que ha afectado al periodismo musical en estos años? a ver, creo que menos de lo que ellos quieren admitir. O sea, creo que hay un periodo de crisis importante dentro de la prensa musical que no tiene nada que ver con YouTube y que no tiene nada que ver con la nueva divulgación. Ellos, algunos lo quieren ver así, algunos quieren echar la culpa a eso, pero no es cierto. Entre otras cosas porque están ocupando un nicho que ellos no ocupan porque abandonaron. Hmm. Me refiero, ni yo, ni Jaime Altozano, ni Soundtrack, ni tú, ni ninguno de nosotros que hacemos esto en mayor o menor volumen nos dedicamos a ser opinadores, a ser reseñadores de discos. Hmm. Lo cual debería darles una reflexión de que si pierden lectores no es porque ni yo haga vídeos, ni tú hagas un Twitch, ni Jaime Altozano haga cursos de música. Es porque ellos han cogido un abanico muy grande que es el periodismo musical y lo han reducido a una parte muy pequeña, que son entrevistas promocionales y reseñas de álbumes que en muchos casos pues la gente lleva años cuestionando la calidad de muchas de las Hmm. reseñas. Entonces, creo que son dos elementos mucho más independientes de lo que ellos muchas veces quieren admitir. La decadencia de la prensa musical yo creo que se gestó de antes y hubiese llegado a pesar de que no existiese YouTube ni existiésemos ninguno de nosotros. Hmm. Es que, por ejemplo, a mí, o sea, de donde me surge la inquietud de hacer este canal de Twitch, que yo lo que estoy haciendo es sobre todo monográficos, es de que yo, por ejemplo, si quiero saber la historia de Triángulo Amor Bizarro, a nivel documentación, a nivel tal, lo que te tienes que papar es 80 entrevistas, que ahí es donde viene la historia realmente, porque no hay libro de Triángulo Amor Bizarro, que lo habrá seguro, estamos convencidos, creo que tanto tú como yo, que habrá un libro de Triángulo Amor Bizarro en algún momento, pero no hay libro. Entonces, ¿dónde queda esa historia? ¿Dónde puedo llegar a ello? Entonces, por eso empecé a tirar por ahí, por ejemplo, porque realmente no hacen monográficos de lo que se está haciendo aquí, solo hacen reseña del disco y entrevistas. Entonces, juegan en ese campo de la novedad y poco más. O sea, no sé, a mí es la impresión que me da ahora mismo. Y en las entrevistas, además, tampoco a mí me da la sensación, a lo mejor me pasa a mí, que siento que no les preguntan lo que a mí me interesa. Les preguntan un montón de cosas, preguntas petardas y pretenciosas a veces, preguntas promocionales que no me interesan. ¿Cuántos conciertos vais a dar en esta gira? Me importa un cagao. ¿Sabes? Me refiero. De hecho, yo cuando tuve la suerte de tener a Triángulo de Amor Bizarro en Twitch, o sea, me contaron un montón de cosas que a mí me interesaron un montón. O sea, que no sabían tocar la guitarra cuando empezaron, cómo empezaron a conseguir, cómo empezaron a enviar las maquetas, el feedback que empezaron a tener, un poco la reacción de los músicos de su pueblo.
me parecía 1000 veces más interesante que, ¿sabes? ¿En qué os habéis inspirado para la fotografía de la portada del disco? Es que no me interesa, ¿sabes? Sí, Me sí, 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 interesa sí. saber su historia como personas y como gente que se ha desarrollado musicalmente, y es lo que no les preguntan muchas veces. No, sí, o sea, es que completamente de acuerdo. O sea, además Triángulo Amaro Bizarro, gracias a Dios, es un grupo que se muerde cero la lengua. O sea, si les preguntas, ellos van a contestar. Otra cosa es que después haya la línea editorial y corte ciertas respuestas, pero cortar no se cortan un pelo. O sea, ni de broma, además. Bueno, volviendo a tu creación de contenido, quería preguntarte justamente sobre tu evolución como youtuber a nivel contenido. O sea, ¿cómo crees que ha evolucionado tu contenido? ¿Hacia dónde crees que ha ido? Y si estás satisfecho con ello, imagino. A ver, yo estoy satisfecho en el sentido de que, a ver, no hago los vídeos ni la mitad de lo bien que me gustaría, no tengo los guiones ni la mitad de bien estructurados de lo que me gustaría, pero a ver, soy una persona que tiene su trabajo, que hace esto en el tiempo que puede, y estoy contento por haber conseguido tener un hobby que ha llegado a esta repercusión, pero es eso, al final es un hobby. Ni yo me dedico a esto, ni un vídeo mío tiene un trabajo profesional detrás. Entonces, bueno, para los recursos que tengo y el tiempo que tengo, pues estoy relativamente contento. Tampoco creo que sea comparable yo al de los youtubers profesionales o este tipo de cosas. Hmm. Creo que es posiblemente es más que he encontrado un nicho muy concreto y un nicho muy particular, de una persona que cuenta mucho y opina poco, al menos eso es lo que intento. Y eso es lo que me ha dado, y estoy contento de ese nicho que he encontrado, porque es un nicho en el que me siento muy cómodo. O sea, tengo la suerte de contar las historias como a mí me gusta, al margen de que la gente las vea o no las vea. Y tengo la suerte de poder contar historias que me interesan, al margen de que la gente no las vea o no las vea. Antes de ayer subí el vídeo de Mundo, que era un mendigo que hacía Ujú. música, que no lo conoce nadie. El vídeo no lo está viendo nadie, pero me da igual. O sea, una persona que me fascina, que me parecía maravillosa, y tengo la suerte de no tener que preocuparme de que lo vayan a ver, ¿sabes? Para mí que 40.000 personas vean un vídeo sobre la música concreta es una victoria maravillosa, más que hacer otro vídeo sobre Hmm. pues King Crimson u otro vídeo sobre Dark Side of the Moon de Pink Floyd o cosas que están completamente saturadas ya dentro de YouTube. Hmm. Bueno, de todas maneras también quería comentar que al chat, a los que nos están viendo, que si quieren preguntarte algo, que adelante, te van a hacer lo mismo de siempre, imagino, preguntarte si has escuchado tal disco, que es lo que te suele pasar en el directo. Pero, pero bueno, que animo al chat a meterse a ello. Y justamente pensando en tu respuesta sobre esta pregunta de cómo había evolucionado, a mí me está dando mucha la impresión de que últimamente te estás arriesgando bastante más a hablar justamente de los olvidados, de cosas que te apetece hablar que han quedado como olvidados en la historia de la música. De hecho, tienes un vídeo hablando de hay que reescribir la historia de la música, de hecho, y me parece de lo más interesante que estás haciendo ahora a nivel propuesta. Después siempre hay algún vídeo de Daft Punk o alguna cosa así que imagino que también ayuda mucho al algoritmo y a mantener un poco el canal arriba, pero es eso, o sea, me da una impresión de que sí, que estás hablando de gente olvidada del mundo de la música. Sí, y de hecho me estoy llevando una sorpresa de lo buena acogida que tiene, en el sentido de que cuando hago este tipo de vídeos, como cuando hice el vídeo sobre transhumanismo, sobre cosas que de por sí no tienen demanda en YouTube, ni siquiera en los buscadores, que a lo mejor lo ve poca gente, pero la gente que lo ve sí que aprecia el encontrar algo diferente. Entonces, bueno, Mm, hay victorias que se miden en volumen de tráfico y hay victorias que se miden en volumen de satisfacción personal. Entonces, para mí, pues son las segundas. Yo creo que tengo claro, nunca voy a ser un canal de 2 millones o de 3 millones de suscriptores, entonces, como tampoco pretendo serlo, puedo permitirme esa clase de lujos que no podría permitirme si mi objetivo fuese otro. claro, o sea, directamente si tu objetivo fuera vivir de esto. Que es Sí, lo que les pasa a muchos youtubers que al final están esclavizados a veces de su propio contenido, de seguir en el algoritmo. sí, y de hecho, a ver, y es comprensible porque si tú te dedicas a esto, tu algoritmo es tu jefe, como tu jefe en Claro. la oficina, y te echa broncas si no le gusta lo que has hecho, y te tira para atrás tu trabajo si le parece que no está bien. Entonces, yo lo que tengo claro es que yo ya en mi trabajo ya tengo un jefe, no necesito otro. Entonces, no necesito que el algoritmo sea mi jefe.
Y entiendo muy bien a los youtubers que acaban esclavos de hacer vídeos que le gustan al algoritmo porque es su jefe y tienen que satisfacerlo. Y es comprensible, como la gente que hace promociones. Ostras, es que si tienes que vivir de eso, tienes que hacer promociones. Entonces, ahí yo lo entiendo perfectamente, pero no me gustaría acabar así, la verdad. Bueno, ¿y cómo te sueles documentar para los vídeos? Gracias a Dios, no me lleva tanto en el sentido de que ya, por si acaso, ya solo hablo de cosas que ya sé o cosas que ya leí. Con lo cual, lo único que hago es repasar la documentación de aquello de lo que voy a hablar. Si tuviese que coger un vídeo y ponerme a hablar de algo de lo que no sé ni por dónde empezar, no me atrevería, porque a lo mejor necesitaría mucho tiempo. Entonces, yo leo, o sea, es que durante 20 y pico años he leído mucho de música, he leído mucha revista, mucho libro, mucho artículo. Y tengo bastante buena retentiva, entonces es como voy a hablar de esto que a lo mejor leí hace 12 años, pero tengo el libro aquí al fondo, con lo cual solo tengo que coger el libro y leerme y repasarme los capítulos que quiera, buscarme unas cuantas entrevistas y estructurarlo todo un poco. Que al final con la tontería, pues te acaba llevando a lo mejor 10 horas. Sí, Pero, claro. o sea, lo que es repasar documentación que ya en su día habías leído, a lo mejor te lleva 10 horas. Pero no es el abismo de tener que empezar, por ejemplo, claro, cuando hice el vídeo de transhumanismo, por ejemplo, es un tema del que yo no sabía nada, pero una vez empecé a leer sobre eso y aluciné, pero claro, estuve como 4 meses leyendo sobre eso, porque me gustó y al final decidí hacer el vídeo, pero me ayudó a darme cuenta de que si quisiese hacer vídeos de los que tuviese que empezar desde cero, tendría que afrontar un abismo del que no sería capaz. Sí. Y eso que son 10 minutos, ¿eh? Pero al final es documentarse fuerte siempre, o sea, sin duda alguna. Bueno, que dice MDJ por aquí que nos está viendo que sabes muchísimo, que sí, que no hay duda. O sea, se nota cuando haces los directos, además, que ahí vas más sin guión y se nota, pero se nota y igualmente empiezas a dar datos y empiezas a contar historias y es una animalada. Y muchas gracias a los que os vais suscribiendo, que además sois repetidores y que se agradece un montón, de verdad. Bueno, hoy vamos a hablar de la escena gallega, pero me gustaría saber también cómo fueron esos primeros años del Víctor gallego, de tu infancia y de tu adolescencia. ¿Cómo fueron aquí en Galicia? A nivel musical, claro, ¿eh? Yo, si te digo la verdad, ¿tú cuántos años tienes, Noel? Yo, 36. Bueno, sí se puede decir. 36. 84 36, soy. Bueno, tú eres 84, yo soy 82. O sea, una de mis primeras aproximaciones a la música fuera de mi casa fue el Xabarín Club. O sea, yo te juro que, o sea, yo como todos los niños de nuestra edad, yo me sabía de memoria las canciones del Xabarín Club y eran todas de bandas gallegas de una escena que fue muy buena, que fue la escena de primeros de los 90. En Galicia, que fue una auténtica explosión creativa. A ver, a mí me flipaban las canciones del Xabarín Club. Tengo los 4 CDs, el recopilatorio de 4 discos del Xabarín Club. Como debe ser. Yo el carné por ahí en una estantería. Lo tenemos todos. Claro. Y orgullosísimos además, o sea... No sé. Y yo creo que pasas una temporada en la que un poco te avergüenzas de todo esto, ¿no? Porque es como música infantil y música muy gallega, y de repente llega un punto en que lo redescubres y dices, ostras, es que aquí estaban los Killer Barbies, estaban los Herdeiros da Cruz, estaban los Yellow Pixoliñas. Ostras, es que esto era caviar puro, o sea, era una maravilla. Es que estaba todo el mundo. Todo el mundo que estaba en la escena estaba ahí prácticamente. Víctor Coyote, es que era todo, o sea. Entonces te das cuenta de que fue una joya de la cultura gallega que vivimos y que yo creo que en su día a lo mejor no se apreció tanto como debería haberse apreciado y no se guarda un recuerdo lo suficientemente importante de lo que hizo ese programa para niños por la cultura gallega. Es que además yo creo que nos abrió los oídos, o sea, nos amplió los oídos a sonidos que a un niño de 8 años, 10 años, 12 años son sonidos que no está escuchando, que no suena en su radio, porque no escucha la radio de una forma consciente, por lo menos, y no sé, yo creo que nos abrió mucho las orejas para eso, para ser más abiertos musicalmente a lo que íbamos a escuchar luego. Sí. Y de hecho creo que es por eso por lo que hay una escena actualmente tan, voy a llamarla friki, porque es como de repente tenemos rock con distorsión, tenemos muchísima electrónica, tenemos punk, tenemos
no sé, una mucho más variada que yo creo que en otras comunidades, que también las hay, ¿eh? Pero aquí es como que funcionan muy bien por nichos incluso. O sea, los de electrónica, pues estáis muy metidos en la electrónica y controláis millones de grupos de electrónica y porque los hay también. O sea, ¿y cómo fue el acceso a la música desde... Porque además vivías en un pueblo de Orense, ¿no? No vivías en Orense O ciudad, sea, me parece. yo soy de La Peroxa, yo me fui a Mm. la ciudad de niño, pero yo soy de La Peroxa, o sea, es como lo más pequeño Claro, de... claro. Es que el acceso a la música, o sea, yo por lo menos me acuerdo aquí en Coruña, dos, tres tiendas de música y después el Corte Inglés y estas cosas y poquísimo más. O sea, y conciertos, pues siendo un niño, siendo un adolescente, regular. Galicia está en Los esta de las radio. fiestas del pueblo. Claro, exactamente. Por eso te preguntaba, ¿cómo fue un poco tu acceso a la música? ¿Qué dificultades encontraste o cómo fue eso? A ver, yo tuve mucha suerte porque mi madre era brutal. O sea, mi madre tenía un gusto para la música exquisito y, o sea, mi madre escuchaba muchísima música progresiva, escuchaba Battiato, escuchaba... O sea, mi madre era brutal la música que ponía en mi casa y la música que ponía en el coche. Entonces yo con 5 años nos íbamos de vacaciones en el coche y nos íbamos escuchando los Rolling Stones, escuchando a Genesis y escuchando Elton John. Entonces, tras eso te marca mucho porque escuchabas una música que tus amigos o tus compañeros de colegio no escuchaban. Mm. Y fue sobre todo lo que más me ayudó. Y luego una cosa que a mí y a mi hermana nos cambió la vida, y es que tuvimos la suerte de convencer a mis padres de que pagasen las 300 pesetas al mes que valía el pack de canales de la MTV. Tú Y sé, eso fue, tú o sé. sea, sobre todo la MTV2, que era la de canal Es, alternativo, eso es, fue es para mi justo, hermana y a mí es fue justo un lo que te mundo. iba a decir. O sea, yo fui un metalero del Chandal Metal de justamente por eso. O sea, la NTV2 a mí era mi religión. O sea, de repente aparecían grupos ahí antes de que llegara el disco a España, que yo he ido a comprar, a buscar el disco de Limp Bizkit o de Slipknot o de cosas antes de que estuviera editado en España el disco y claro, me decía el Corte Inglés, no, se nos ha agotado y después ibas a otra tienda y te decían, no, no, es que aún no ha salido, a ver, que no te mientan por ahí. ¿No? Y ponían bandas que no se distribuían en España. Exactamente. Te ponían bandas nórdicas o te ponían bandas independientes que no eran inglesas que directamente en España no podías comprar, con lo cual no había internet. La única Hmm. manera de saber que existían era esa. Y otra que me acuerdo que también fue mi religión en aquella época es la revista Tipo. No sé si la Es recuerdas tú, verdad. que era, Sí, es que claro, era el otro, el otro alimento que había, porque eso el megacatálogo. claro, eso lo podías pedir y dentro de lo que cabe, pues te llevan cosas que a lo mejor en tu tienda de discos o en las grandes superficies no había, o sea, no llegaba. Sí. Yo recuerdo que yo pedí muchísimo al catálogo de Tipo porque era la manera que tenías de poder comprar música que Mm, solo te vendían desde el almacén central de Madrid. claro. Entonces, tú ibas. En Orense hubo tienda Tipo durante una temporada. Mm. Había 2 tiendas, había 3 tiendas de Sí, discos en aquí Orense. también en Coruña y me acabé haciendo colega del que Sí. estaba de vendiendo. O sea, Sí, pues no sé si pasaba en Coruña que tú ibas a la tienda Tipo de Orense y era como, quiero este disco y este disco. No, esto no lo tengo. Pero con el catálogo lo podías pedir al ah, Tipo de claro. Madrid Sí, 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 exactamente. y te lo mandaban. Y eso era una maravilla. Mm. Sí, sí, sí. Además, yo reconozco que he comprado incluso discos por la portada, porque veía la portada, me gustaba, veía dos cosas del género que te ponían y decías, venga, va, para adentro. Y así, ¿eh? O sea, pero literalmente. Bueno, ¿y sabes dónde compraba yo un montón de música, tío? ¿Dónde? Había una tienda de segunda mano en Orense Mm. enorme que yo creo que compraba como a mayoristas, pero no era de discos, era de cosas, había juguetes, había Claro. muebles, o sea, se moría una señora mayor, cogían todo lo que había en esa casa y aparecía en la tienda. Y entonces tenían películas y discos también. Y claro, ¿qué pasa? Yo creo que a veces iban como a subastas o a liquidaciones o cosas y venían y aparecía un montón a veces de música rara que no sabías qué era
que había llegado gracias a eso. Entonces ibas a esa tienda de segunda mano y encontrabas cosas rarísimas que tú dices, ¿y esto de dónde salió? Sí, sí, sí. Y era como el sitio donde ir a encontrar tesoros. Ahora el problema es que ya las tiendas, esas tiendas de segunda mano que tal, van a Discos Gox o no sé cómo se pronuncia, Discogs, y ya venden lo que vale dinero o lo que es un poco vendible. Y es una pena, porque yo aún voy alguna vez a alguna tienda de segunda mano y es que hay morralla completamente, o sea, la grandísima mayoría. Y da una pena enorme. Pero sí, yo también he ido a tiendas de segunda mano a muerte. Nada, es que somos de la misma quinta, entonces nos hemos movido en las Sí. mismas dinámicas a sobrevivir. Bueno, también te quería preguntar que tú has estado en el Reino Unido, has acabado viviendo en Barcelona. ¿Cómo ha sido tu contacto con la escena gallega en estos últimos años, estando lejos de casa? Pues yo me desconecté bastante de ella y me reconecté hace unos 6 años cuando volví aquí y vine a Barcelona. Ujú. Y ahí es cuando empecé a escuchar música que estaba saliendo de Galicia y que ni siquiera conocía y que no me había dado cuenta. Y digo, ostras, es que están saliendo cosas muy chulas. Mm. Y ahí es cuando vas enganchando una con otra, y dices tú, ostras, es que hay una buena escena en Galicia y me la estaba perdiendo completamente. Sí, 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 es que la escena gallega yo creo que nunca ha parado y justamente hace, yo creo que 10 12 años, o sea, justo antes de 2010, hubo como otra nueva ola, no era el Sabarín Club, no era el Rock Bravú, pero hubo como otra nueva ola un poco liderada por Triángulo Amor Bizarro, probablemente, o por lo menos ahora se ve claramente liderada por ellos. Pero hubo una nueva ola que fue una barbaridad. Y iba a comentar del chat que estaba poniendo Bimbo Chungo una lista de Spotify. Esta lista de Spotify es buenísima, o sea, los que queráis ponerla, porque ¿Eh? imagino que es la que creo, porque yo ya la seguí en su día, que es Galician Fresh no sé qué. Confírmanos por ahí Bimbo Chungo, porque está muy bien. Es todo bandas gallegas, es un remezcladillo muy guapo. Aún la estuve escuchando hoy, de hecho. Está muy muy bien. O sea que si la queréis guardar, pues imagino que es esa. Y bueno, gracias a los que estáis siguiendo, suscribiendo y demás, y los que venís de parte de Víctor o lo que sea, que mil gracias. ¿Qué más te iba a preguntar? Y te iba a preguntar si hay morriña a nivel Galicia, viviendo ahí en Barcelona, o estás muy muy asentado, o sea, eso ya es casa. A ver, sí, pero porque ya tengo aquí a la familia, tengo Mm. aquí mi casa y todo, pero, pero me da mucha pena. De hecho, mira, este verano voy a viajar por primera vez en año y medio y lo que hago es me voy a Galicia 2 semanas. Me da igual que me quiera, o sea, así me tocase un viaje para ir a las Malvinas, yo me iba a mi casa. La echo de menos, la verdad. Y de hecho, mi mujer, que también es llorense, lo echamos un montón de menos. Ya sabes que los gallegos para eso somos muy endogámicos. Sí, sí, mogollón. Yo de hecho no me he movido por eso, o sea, soy así de cazurro, de hecho. Y decía por aquí también Bimbo Chungo que en 2014 por ahí había grupazos como Músculo, Nadadora. Buah, a mí Nadadora no sé si los conociste, pero Y me gustaban eran, un buah, montón. y daban unos conciertos Hmm. muy buenos, Yo, eran muy yo buenos. creo que estuve, si no el último, el penúltimo de ellos, y me había gustado muchísimo, o sea, pero bueno. Y volviendo a la creación de contenido, ya última pregunta, y ya nos vamos a hablar de música, que igual nos gusta más que, o sea, igual te gusta más que hablar de ti, que me da la impresión. Sí, porque, o sea, a mí es que mi historia me parece tan aburrida que me parece increíble que a alguien le pueda interesar todo esto que cuento. Pero bueno, sí, ya me imaginaba que no te molaba. ¿Qué tal está siendo la experiencia por Twitch? ¿Cómo la estás viviendo? A ver, para mí, si te digo la verdad, muy reconfortante porque Eh, a ver, he descubierto, o sea, yo no sabía nada de Twitch y he descubierto que Twitch no es hacer directos, es una red independiente que tiene su propio vocabulario, su propia estructura, su propia filosofía y su propia manera de entender las cosas y su tipo de público. Entonces, no es. Claro, yo al principio creí que hacer directos en Twitch era como cuando hacía directos en YouTube o como hacerme, imagínate, un vídeo de los que hago yo en versión directo, pero no, es algo mucho más casero, mucho más familiar, mucho más informal y me hace sentir muy cómodo, me hace sentir mucho más cómodo que cualquier otra cosa. De hecho, yo me lo paso muy bien y no hago Twitch ni la mitad de lo que me gustaría porque tengo siempre problemas de tiempo, pero a día de hoy yo creo que es lo que más me gusta y donde más cómodo me siento.
porque lo que menos me gusta de YouTube es, irónicamente, es grabar el vídeo, es lo que para mí es una auténtica tortura, es algo horrible. Pero sin embargo, estar en directo es curioso, me pasa al revés que a la gente. Que, de hecho, ¿sabes qué me ha pasado dos veces? Me suele pasar que a la gente, siempre pienso que a nadie va a querer hablar conmigo y cuando invito a la gente a venir a Twitch a charlar, casi todo el mundo me dice que sí. Y las dos únicas personas que me han dicho que no sabes quiénes han sido. ¿Quién es? Locutores de radio, tío. ¿En serio? Hostia, qué fuerte. Y no porque se les vea, ¿sabes por qué? Cuéntame. Le tienen miedo al chat. ¿En serio? Sí. Ostras. Le Pero tienen miedo al chat. locutores de radio musical, entiendo, De radio claro. importante, sí. Hostia. Que conozco y tal. Y les da miedo el directo mezclado con chat. Les da miedo que de repente un grupo diga, oye, que te mandé la maqueta 80 veces y... Sí, no sé, no o lo sea... sé, pero me llamó la atención. Ostras, Me pues llama sí, un montón la atención. Sí, sí, porque, no sé, además, por lo menos yo creo que en el nicho musical en el que nos movemos, la gente es súper educada y agradable en general, o sea, no sé. Yo creo que a lo mejor tienen miedo a perder esa solemnidad que te da el micro de la radio, ¿sabes? Hmm. O la emisión en antena, en la que nadie te puede interrumpir, nadie te puede corregir o nadie te puede decir lo que le gusta y lo que no le gusta. Y a mí me parece lo más maravilloso de Twitch. De hecho, sabes que yo muchas veces me hago como un pequeño esquema de lo que quiero hablar en Twitch y acabo haciendo cosas que no tienen absolutamente nada que ver, porque tú empiezas contando tu libro y a la gente no le interesa y le interesa más otra cosa y dices tú, pues si les interesa más eso, pues hablamos de eso. O, oye, pues mira esto que está parecido a lo que tú escuchas, ¿sabes? Me refiero que lo bueno es que al final el programa es muy evolutivo y muy interactivo y es fruto de un trabajo colaborativo. En Twitch se habla de lo que la gente quiere hablar, no de lo que tú quieres hablar. Es un término medio entre las dos cosas. Y hay gente de la radio a la que eso le da pavor, tío. Sí, me sí, llama sí, la sí, sí. atención. No sé, me ha parecido muy curioso, que justo los únicos que te hayan dicho que no, además, o sea, Sí. me parece De hecho, peculiar, pensé que las bandas, algunas, me iban a decir que no, porque claro, no es lo mismo una entrevista que tú meditas tu respuesta, que sabes lo que te van a preguntar y que no metes la gamba y de repente no tienen ningún inconveniente en ponerse 3 horas en Twitch sin ningún tipo de filtro. Este monográfico es un fragmento de los directos que hago en Twitch, los cuales son posibles gracias a vuestras suscripciones al canal de Turbulencias Quack. Muchísimas gracias por vuestro apoyo.